La villa frente al mar que mis padres compraron, para mí se había convertido de algún modo en un regalo, uno que mi esposo entregó a su secretaria, Julia Blake. Publicó orgullosamente una collage de 9 fotos de una fiesta junto a la piscina en sus redes sociales, etiquetando la ubicación con un alegre pie de foto. Gracias a nuestro increíble CEO por regalarme esta lujosa villa, prometo que trabajaré aún más duro. Las fotos que me envió la ama de llaves serán peores. Las esculturas del jardín estaban destrozadas pedazos. Las flores que yo mismo había plantado fueron arrancadas sin dejar rastro. Le envié las fotos a Gavin Porter, añadiendo una simple pregunta: ¿qué es lo que significa esto, Sr. Porter? ¿Por qué vive otra persona en mi villa? Él respondió casi inmediatamente con un mensaje de voz. El sonido de las olas se estrelló en el fondo. No seas tan mezquino, no es que nos falten lugares donde quedarnos. Envié un último mensaje: tienes 3 horas. Quiero que se vaya y yo quiero que la villa sea restaurada a como estaba. Gavin lo leyó pero nunca respondió. 5 minutos después vendí la villa por $1 y luego destruí su preciada colección de antigüedades, destrozando cada pieza, hasta que solo quedaron fragmentos. Si alguien elige no escuchar, entonces no tengo problema en darle una lección. No lo olvidarán. Mientras dejaba mi teléfono sobre la mesa, sonó. El nombre que aparecía en la pantalla era Gavin, el mismo hombre que me había ignorado antes. Ruby West. ¿Qué haces? Su voz estaba llena de furia. ¿Por qué los guardias de seguridad echaron a Julia? Respondí con calma. Esa villa es mía. La acabo de vender. El nuevo dueño solo tenía una condición: despejen a todas las personas y pertenencias en 1 hora. Hubo un momento de silencio aturdido al otro extremo. Ruby, creo que ha habido un malentendido, dijo Gavin, con un tono más suave ahora. No hay nada entre Julia y yo. Ella es solo mi secretaria. Vaciló antes de continuar. Eres exagerando, ¿no crees que estás siendo un poco demasiado duro y sensible? Yo solté una risa suave. Gavin, no soy yo quien cruzó la línea. Eres tú quien carece de límites y de autoestima, y ahora tienes el descaro de culparme. Él no respondió a eso. En cambio, intentó cambiar de tema. Ruby, tengo varias villas sin uso. Dejar que Julia usara una era simplemente práctico. No ocurrió nada inapropiado, lo prometo. Tras una pausa, el tono cambió, teñido de irritación. Tú realmente no deberías ser tan tacaño. Sonreí levemente, aunque mis ojos se habían vuelto fríos. Bueno, ya que eres tan generoso, yo supongo que no te importará que tus preciados antigüedades se conviertan en basura. Con eso en mente, abrí mi álbum de fotos y le envié unas cuantas imágenes. En ellas, sus apreciadas. La colección antigua yacía en ruinas. Fragmentos rotos de porcelana y madera destrozada cubrían el suelo. El silencio en la línea se prolongó. Finalmente, habló con lentitud y deliberadamente. Ruby West. Cuando él me llamó por mi nombre completo así, eso significaba que estaba furioso. Pero a mí no me importaba. Gavin, dije con frialdad. Yo espero que las fotos se hayan visto claramente. Esto es lo que pasa cuando intentas probar mis límites. Si vuelves a hacer algo así, lo que pierdas será mucho más valioso que unos pocos adornos rotos. Terminé la llamada, sin esperar una respuesta. En todos los años desde nuestro matrimonio, Gavin y yo rara vez había luchado con tanta ferocidad. Pero eso no significaba que tuviera miedo del conflicto. Simplemente elegía mis batallas con cuidado, lo que nunca haría. Sin embargo, volvió a bajar cuando mis límites fueron traspasados. En el momento en que empiezas a comprometer tus límites en un matrimonio, simplemente estás invitando a otra persona para seguir avanzando. Además, nuestra unión nunca fue por amor. En primer lugar, la familia Porter había estado ansiosa por entrar en el círculo íntimo de la alta sociedad. Necesitaban influencia y apoyo de Occidente. Familia. Así fue como este llamado matrimonio llegó a ser un calculado alianza entre 2 casas poderosas. Cuando conocí a Gavin por primera vez, fue atento y gentil. Su rostro apuesto y su actitud serena lo hacían parecer confiable, capaz y refinado. Me dije a mí misma que, tal vez, solo tal vez, no sería tan malo construir una vida con alguien como él, así que no me resistí a la familia. Arreglo. Para nuestra sorpresa, el cariño sí floreció entre nosotros.
Incluso tuvimos algunos años de felicidad, a menudo elogiados por los demás como la pareja perfecta, un match de belleza e inteligencia, pero sin importar la etapa de nuestra relación, siempre supe una cosa con absoluta claridad. Tenía que ponerme a mí misma primero. Finalmente, la pasión se desvaneció y la vida volvió a la rutina. Acepté que la mayoría de las historias de amor se desvanecen con el tiempo, y yo no era inmune a esa realidad, pero lo que podía, nunca aceptes que un tercero fuera el motivo de ese desvanecimiento. Desde que era niño, he odiado una cosa por encima de todo lo demás, que la gente toque lo que me pertenece, yo. Si algo que poseo se ensucia, lo tiro sin dudarlo. Si una persona se mancha, me ocupo de ella de la misma manera. Gavin no me había contactado, desde esa siempre fue su manera. El momento en que se enfrentaba a la verdad, elegía el silencio como escudo, fingiendo que si no decía nada, el daño de alguna manera se desharía por sí mismo. Hasta esta tarde, cuando un mensaje de Vivi apareció en mi teléfono. Ruby, ¿por qué me estás ignorando? Acabo de verte adentro, el lugar, te llamé por siempre. Pero ni siquiera te volteaste. Yo fruncí ligeramente el ceño y respondí rápidamente, no, salí hoy. Debes saber, confundiste a otra persona conmigo. ¿Estás seguro de que no fuiste tú? Vi ese vestido de sirena azul real que te hicieron a medida, y estabas con el presidente Porter. Entonces llegó otro mensaje de Vivi. Espera, yo recibí una foto, vista frontal, mi teléfono vibró de nuevo, y esta vez apareció una imagen. Gavin se erguía alto con un traje perfectamente cortado, traje negro, luciendo elegante y compuesto. A su lado, Julia llevaba mi vestido a medida, sonriendo mientras charlaba con alguien fuera de cámara. Miré fijamente la foto durante 10 segundos completos, mi mano, congelada en el aire antes de que pudiera reunir mis pensamientos. Llegó otro mensaje. Este era de la asistente ejecutiva de Gavin, vino con una captura de pantalla, era de la página de redes sociales de Julia. Primera vez, asistiendo a la subasta del Cloud Summit, muy agradecida al presidente Porter por la oportunidad de ver cómo la clase alta vive, emoji de corazón. La foto la mostraba sentada en la primera fila de la subasta, con Gavin justo a su lado, una sonrisa en sus labios. Era evidente que había permitido la foto, incluso aprobado la publicación. Un recuerdo surgió en mi mente. Gavin odiaba que lo fotografiaran. Incluso durante los días más dulces de nuestra relación, fruncía el ceño y decía que no cuando le pedía una sola foto de pareja, y sin embargo, ahí estaba él dejando que otra mujer se sentara a su lado, usar mi bata y publicar su foto en línea para que el mundo la vea. De repente, me di cuenta de que el castigo que le había dado esta mañana había sido demasiado suave. No solo había llevado a otra mujer a la reunión social más exclusiva de la temporada, sino que lo había hecho con aprobación silenciosa. La dejó usar lo que era yo y le di el protagonismo, sin dudarlo. Reenvié la foto a Gavin. Explícame esto, ¿por qué lleva ella mi vestido? El mensaje mostraba a Reed, pero no llegó respuesta. Esperé unos minutos, luego le envié otra foto, esta vez, una que acababa de tomar. Un momento después, Vivi volvió a escribir, Ruby, que le enviaste al presidente Porter. Él se levantó de repente y salió corriendo del salón. Julia intentó detenerlo, pero él simplemente la apartó. No respondí. Ella, Gavin ya estaba llamando. En la foto que le había enviado, yo estaba sentada tranquilamente frente a la chimenea, sosteniendo en mis manos una pequeña caja de madera finamente elaborada. Su superficie brillaba impecable, claramente bien cuidada. La voz de Gavin temblaba mientras salía por el teléfono, teñida de pánico y enojo. Ruby, deja eso abajo. ¿Qué estás intentando hacer?, pregunté en voz baja. Dentro de la caja había recuerdos cuidadosamente conservados, algunas fotografías descoloridas, un delicado brazalete y una colgante de jade. La chica de las fotos lucía una sonrisa radiante. Ella fue el primer amor de Gavin, aquella de quien su familia había mencionado alguna vez de pasada, la chica que falleció por enfermedad hace años, su luz blanca de luna, como la llamaban. Y ahora finalmente entendí todo su extraño comportamiento. Julia se veía asombrosamente parecida a ella. Ruby, por favor no toques esas cosas, dijo Gavin de nuevo, esta vez casi suplicando. Gavin,
Tú sabes cuánto odio que la gente toque lo que me pertenece, respondí fríamente, justo como te sientes ahora. Aquí es lo que vas a hacer, vas a pedirle a Julia que se quite ese vestido. Hay una zona de descanso en el lugar de la subasta, ella puede cambiarse allí. Hubo silencio en la línea, luego Gavin finalmente habló, su voz defensiva, Ruby, solo usas esos vestidos una vez de todos modos. ¿Qué daño hace que ella use uno de ellos? Dejé escapar una risita suave, aunque mi tono se había vuelto más frío aún. Gavin, incluso si nunca lo vuelvo a usar, mis cosas son mías, y nadie más las toca sin permiso. Tienes dos opciones, o asegúrate de que Julia se cambie de eso vestido antes de que comience la subasta, o yo le di una sacudida ligera a la caja de madera. El suave tintineo de su contenido resonó débilmente a través del teléfono. Enfrentarás las consecuencias. Con eso, colgué. No, pasó mucho tiempo antes de que mi teléfono se iluminara con mensaje tras mensaje de Vivi. Ruby, ¿qué hiciste? Acabas de decirle. Su señor Porter entró como una furia, pálido como un fantasma. No dijo ni una palabra y se llevó a Julia de inmediato. Espera un momento, ya volvieron. Dios mío, ¿qué está pasando? Julia, ella está usando un uniforme de conserje. Yo sonreí levemente. El resultado fue incluso mejor de lo que esperaba. Vivi mantuvo enviando actualizaciones. Ruby, la expresión en el rostro de Julia. Dios mío, no tiene precio. Todos están susurrando y mirando. Me está dando vergüenza ajena con solo mirando. Respondí rápidamente. Vivi, toma unas cuantas fotos por mí. Ella envió varias fotos de inmediato. En ellas, Gavin estaba sentado con una expresión fría e inescrutable. Expresión. A su lado, Julia parecía completamente fuera de lugar. Vestida con un uniforme gris que no le quedaba bien, su maquillaje manchado, los ojos rojos e hinchados. Vivi volvió a decir, con un tono lleno de travesura, esta subasta tiene reglas estrictas. Nadie puede irse a mitad de camino. Esa chica va a tener que quedarse sentada durante todo el evento con ese atuendo, añadió. Tu señor Porter parece haber tragado una bolsa de carbón. Su rostro está completamente negro. Ruby, este movimiento de eres absolutamente salvaje, Julia debería haberlo sabido. Mejor, de todas las personas con las que meterse, te eligió a ti. Probablemente, todavía no entienda lo mal que le he perdido. Después de que terminó la subasta, otro mensaje apareció. Finalmente se están marchando. Tu marido parece que está a punto de desmayarse de rabia. Julia, ella está llorando tan fuerte que apenas puede respirar. Llegó una nueva foto, el vestido de sirena azul real que Julia había lucido con orgullo, en línea, ahora yacía arrugado en la basura. Puede, Ruby Vivi escribió, me dieron el disparo, sin dudarlo. Subí la foto a mi red social. Mi descripción fue simple, la basura va en el basurero. En menos de 5 minutos, la publicación tenía más de 100 me gusta. Cualquiera con un poco de sentido común podía reconocer que el vestido de la foto era el mismo que Julia había lucido en sus fotos cuidadosamente posadas. El significado detrás de mi publicación era claro. Ruby Vivi envió un mensaje. Porter perdió toda dignidad hoy. ¿Estás seguro de que no lo tomará y se desquitará contigo cuando llegue a casa? Respondí, con calma, no te preocupes. Incluso si tuviera el valor, no se atrevería. Más tarde esa noche, Gavin regresó. Entró en la habitación con una nube de tormenta sobre su cabeza y se detuvo frente a mí. Ruby, ¿dónde está? Preguntó, con voz grave y ronca. Lo miré sin hablando. Estaba haciendo todo lo posible por mantenerse compuesto. Ruby, dijo lentamente, yo admito que mi comportamiento hoy fue inapropiado. No consideré cómo te haría sentir. Eso fue culpa mía, pero hice lo que me pediste. Me avergoncé frente a todos. ¿Podemos, por favor, parar esto ahora? Solo devuélveme mis cosas. Alcé una ceja. Gavin, ¿qué pasó hoy? Tú mismo te lo buscaste. Tus acciones causaron tu humillación, no yo. ¿De verdad no vas a explicar algo? Gavin apartó la mirada, evitando mirarme a los ojos. Ella es solo una empleada junior. Eso es todo. Simplemente estaba recompensándola por hacer un buen trabajo. Solté una risa amarga y me acerqué. Gavin, hay infinidad de formas de recompensar a alguien. ¿Por qué elegiste la más inapropiada? 1. Una villa de lujo, una subasta exclusiva,
un vestido de diseñador que vale una fortuna. No entiendes lo que esas cosas simbolizan para una chica como a ella. Te niegas a tomarte una sola foto de pareja conmigo. Sin embargo, estás dispuesto a posar para fotos con ella cada vez que la consientes. Le envías un mensaje que significa algo más. Por eso se atrevió a ser tan audaz. Incluso se atrevió a desafiarme. Dime, ¿acaso su desempeño laboral apenas aceptable realmente merece ese tipo de recompensa? Gavin permaneció en silencio. Lo miré directamente a los ojos. La favoreces porque te recuerda a tu primer amor, ¿verdad? Tú. Lo miré a los ojos y hablé claramente, yendo directo al grano. Un sustituto sigue siendo solo un sustituto, no importa cuánto se le parezca. Ella nunca podrá ser ella. Gavin, necesitas ver eso claramente. Su respiración se volvió más pesada, pero permaneció en silencio. Tomé una pequeña caja de madera que estaba detrás de mí y se lo alcancé, suavizando mi tono. Gavin, entiendo tu apego a ella. Nunca he intentado borrar la belleza de lo que compartieron, pero yo espero que no destruyas la belleza que nosotros tampoco tenemos. ¿Qué pasó hoy? Puede ser la primera vez, pero también debe ser la última. Gavin aceptó la caja de madera y lo dejó a un lado con cuidado. Luego, sin decir una palabra, me abrazó con fuerza. Ruby, lo siento, susurró, su voz cargada de emoción. De verdad lo sé, estaba equivocado. No hay nada entre Julia y yo. Ya no, lo prometo, voy a mantener mi distancia de ahora en adelante. Esto no volverá a suceder. Por favor, no te enfades más. Está bien. Su voz temblaba mientras suplicaba. Con los brazos rodeando firmemente mi cintura, dejé escapar un suspiro silencioso. Asentí y le correspondí a su abrazo. Al día siguiente, el incidente en la subasta, junto con una publicación no tan sutil que compartí en línea, convirtió a Julia en la burla de la empresa. Gavins, un cambio evidente de actitud. Su evitación deliberada de ella se convirtió en una señal clara para que todos siguieran. En una empresa como la nuestra llena de oportunistas, no pasó mucho tiempo para que las tornas cambiaran. Colegas que la habían adulado sin cesar apenas el día anterior ahora mantenían las distancias. Algunos incluso lo llevó un paso más allá. Fotos de Julia en la subasta vistiendo un uniforme de conserje fueron pegadas por todo el tablero de anuncios de la empresa. En las imágenes, sus ojos estaban hinchados de tanto llorar y se veía completamente humillada. La gente comenzó a señalar y susurrar mientras pasaba junto a ella en los pasillos. Esa es la descarada, usando la ropa que la esposa del jefe tiró. Sus días en la oficina se volvían cada vez más insoportables. El personal del comedor empezó a manipular su comida. Tomaba un bocado y de repente se ponía pálida. Una vez, mientras usaba el baño, alguien cerró la puerta por fuera dejándola atrapada adentro durante toda la tarde. Lo más perturbador fue que todos fingieron que no había pasado nada. Incluso llamó a Gavin para que la ayudara. Él vio su nombre e inmediatamente terminó la llamada. Me enteré de todo esto por mi asistente ejecutiva, la presidenta West. Ella preguntó con cuidado, ¿quieres que intervenga y ponga fin a esto? Eso, negué con la cabeza con calma. Asistente, lee, no sobreestimes mi amabilidad y no subestimes su ambición. Ella tomó su decisión, ahora tiene que vivir con las consecuencias. Una semana después, mi asistente me informó que Julia no había aparecido en el trabajo durante 3 días seguidos. Yo asumí que finalmente había alcanzado su límite y planeaba renunciar, pero me equivoqué. Una vez más la había subestimado. Ese día, Gavin tenía programada una importante negociación comercial, una posible alianza internacional valorada en al menos $100 millones. Solo 20 minutos antes de la reunión, su teléfono sonó. Era Julia. Sin dudarlo, Gavin rechazó la llamada, pero segundos después, llegó un mensaje. Presidente Porter, lamento molestarlo en el último momento. Había esperado agradecerle en persona, pero parece que el destino termina aquí. Gracias por tu confianza y apoyo. Conocerte fue la mayor fortuna de mi vida. Si hay una próxima vida, lo haré. Devolver tu amabilidad. Entonces el rostro de Gavin se puso pálido en un instante. Intentó llamarla de nuevo, pero la línea seguía sonando sin respuesta. Aterrorizado, él llamó a su asistente y le pidió que localizara a Julia usando el GPS de su teléfono. Aplazó la reunión, ordenó bruscamente,
sin decirle otra palabra a Porter o cualquier otra persona, Gavin salió corriendo por la puerta. Cuando Gavin llegó al apartamento de Julia, la encontró inconsciente en la bañera. La sangre fluía constantemente desde un profundo corte en su muñeca izquierda, tornando el agua a su alrededor de un oscuro y escalofriante rojo. Su rostro estaba pálido como la nieve, su aliento débil y superficial. En pánico, Gavin la levantó en brazos y corrió hacia el hospital. Sosteniéndola con fuerza durante todo el trayecto, se dice que durante el viaje, su cuerpo comenzó a enfriarse, y en ese momento, Gavin recordó dolorosamente el día en que su primer amor había muerto en sus brazos. Afortunadamente, llegaron a tiempo. Julia fue salvada. Más tarde, cuando Gavin se enteró de cuánto acoso había sufrido Julia, había soportado en el trabajo recientemente, él estaba consumido por la ira, pero en ese momento, yo no sabía nada de lo que había sucedido. Esa misma mañana, yo había ido al mismo hospital para un chequeo de rutina. El médico confirmó que tenía 6 semanas de embarazo. Abrumada de alegría, no podía esperar para compartir la noticia con Gavin. Tan pronto como entré en el pasillo, yo lo vi salir del ascensor, radiante. Me apresuré hacia él, lista para contarle sobre nuestro bebé. Antes de que pudiera, di una palabra. Gavin levantó la mano y me golpeó con fuerza en la cara. La fuerza del golpe me hizo perder el equilibrio, y caí al suelo. Mis mejillas ardían de dolor. Me quedé sentada, en un silencio aturdido, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. En todos nuestros años de matrimonio, Gavin nunca me había puesto una mano encima. Ruby, gritó, con la voz llena de furia. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Se paró sobre mí, los ojos llenos de ira y asco. Hice lo que me pediste. Yo se mantuvo alejado de Julia. Pero eso no fue suficiente para ti, ¿verdad? No ibas a parar hasta llevarla al límite. Lo miré, confundida, mis labios temblando. Ella está en el hospital en este momento luchando por su vida y tú apareces aquí sonriendo. Viniste a terminar lo que comenzaste. ¿Por qué me casé contigo, alguien tan despiadado como tú? Apreté el informe de embarazo con fuerza en mi mano, intentando encontrar las palabras para explicar, pero Gavin no me dio la oportunidad. Él se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás. Mientras estaba sentado en el frío suelo, sus palabras resonaban en mis oídos. Por su reacción, poco a poco fui comprendiendo lo que había sucedido. Julia había intentado suicidarse y Gavin creía que era mi culpa. Poco después, recibí una llamada de la asistente ejecutiva. La señora West dijo con vacilación, solo quería despedirme. El Sr. Porter me ha despedido, acusándome de abusar de mi posición. Blake me reemplazará. ¿Qué? Yo, jadeó. No soy solo yo. Todos los que alguna vez han tenido un desacuerdo con Blake han sido despedidos. Casi todo el departamento se ha ido, mientras yo había estado preparándonos con entusiasmo para nuestro hijo. Gavin ya había tomado su decisión, eligió a Julia. Colgué el teléfono, con las manos temblando de rabia. Luego romper el informe de embarazo en pequeños pedazos y dejarlos caer al suelo. Si este era el camino que Gavin había elegido, entonces no debería sorprenderse cuando yo eligiera mío. Hice mis maletas y volví a la casa de mis padres. Cuando mi padre me vio, no hizo ninguna pregunta. Simplemente le dijo a la ama de llaves que preparara mi antigua habitación. Pero mi madre notó que algo andaba mal. Ruby, dijo suavemente, sentándose a mi lado en la cama, ¿tuviste una pelea con Gavin? Sacudí la cabeza y no respondí. El moretón en mi muñeca, que quedó de mi caída en el hospital, aún no se había desvanecido. Los ojos de mi madre lo divisaron. Ella alcanzó y tomó mi brazo, su ceño frunciéndose. ¿Qué te pasó en la muñeca?, preguntó, su voz tensa de preocupación. No es nada, respondí suavemente, acabo de tropezarme con algo. No les dije que Gavin me había golpeado. Tampoco mencioné a Julia. Lo único que dije fue que necesitaba unos días para descansar, despejar mi mente. Pero mis padres no eran tontos. Con solo un poco de investigación, rápidamente descubrieron la verdad. Durante medio mes, Gavin no llamó, ni siquiera un solo mensaje. El frío silencio entre nosotros fue erosionando lentamente los últimos vestigios de calidez en nuestro matrimonio. Luego, en las redes sociales, comencé a ver publicación tras publicación de Julia. Ella lucía
Fotos de asistiendo a eventos con Gavin. Cada imagen cuidadosamente seleccionada como si estuviera ensayando su debut como la SRA Porter. El presidente Porter me trajo a la Cumbre Internacional de Negocios hoy. Tanta gente pensó que yo era su esposa. Gracias, presidente Porter, por la bolsa de edición limitada. Solo alguien que realmente me conoce sabría mi gusto también. El presidente Porter me llama su estrella de la suerte. Gracias a mí, cerró otro gran acuerdo hoy. Cada leyenda estaba acompañada de una foto de ella sonriendo. Íntimamente junto a Gavin, quería que yo lo viera. Cada publicación fue deliberada, solté una risa silenciosa y apagué mi teléfono. Ella solo era un saltamontes de final de temporada, un último salto antes de la helada. 2 semanas después, como había silenciosamente organizados, un grupo de accionistas mayoritarios, liderados por mi padre, comenzaron a retirar sus inversiones de la empresa de la familia Porter. Las acciones sufrieron una fuerte caída, sumergirse y alcanzar el límite mínimo durante varios días seguidos. Al tercer día del desplome, los padres de Gavin llegaron a nuestra casa. Ruby, ¿cómo has estado últimamente?, la madre de Gavin preguntó con suavidad, extendiendo la mano hacia mí con mirada de preocupación. He estado bien, respondí con una sonrisa, tranquila mientras le servía té. Entonces, ¿por qué te quedas con tu familia todo el tiempo? Gavin nos dijo que no te sentías bien. Hemos estado preocupados, dijo, tratando de indagar sin presionar. Demasiado difícil. Gavin no me había hecho ni una llamada, pero ahora había enviado a sus padres para controlar los daños antes de que yo pudiera responder. La voz de mi padre resonó, frío y constante. Mi hija está en perfecta salud. Es solo su estado de ánimo el que se ha visto afectado últimamente. Los porteadores se miraron entre sí visiblemente inquietos. ¿Qué pasó? Gavin molestó a Ruby, preguntó el señor Porter frunciendo el ceño. Mi padre soltó una risa cortante y dejó su taza de té sobre la mesa con un fuerte golpe. La forma en que tu hijo se comporta, bueno, ciertamente deja una impresión. Sus rostros se descompusieron. Luego, con calma deliberada, mi padre relató todo lo que había sucedido, cómo Gavin había permitido que Julia se mudara a mi villa frente al mar, cómo se había quedado de brazos cruzados y dejado que se burlara de mí, como en el hospital él me culpó de todo sin siquiera preguntando qué había pasado realmente. Tu hijo, añadió mi padre, con su voz Stilly, ya ha despedido a todos los empleados de la empresa que se atrevieron a no cruces a esa mujer. Así es como el heredero de la familia Porter trata a la mujer que llama su esposa. El señor y la señora Porter palidecieron. Sus expresiones cambiaron, del shock a la vergüenza, de la incredulidad al horror silencioso. Esto no puede ser verdad, la madre de Gavin susurró, mirándome con incredulidad. Gavin no es así, nunca hablaría por los hechos ellos mismos, dije en voz baja. Señor Porter, ahora temblando de ira, agarró su teléfono y marcó el número de Gavin. Número, ven aquí ahora mismo, gritó. Hijo ingrato, has traído vergüenza a toda esta familia. Sin esperar una respuesta, colgó y se volvió hacia mí y hacia mi padre, inclinando la cabeza. Lo siento mucho, hemos fallado en criar a nuestro hijo, pero te lo prometo, Ruby, que haremos las cosas bien. Pero qué clase de disculpa podría ofrecer Gavin. Mentiría y diría que significé más para él que Julia jamás lo hizo, o diría la verdad, que hacía tiempo que se arrepentía de este matrimonio. En cualquier caso, yo ya no me importaba. Me levanté sin decir una palabra, regresé a mi habitación y saqué los documentos de divorcio que ya había preparado. Era hora de terminar con este ayuno, de una vez por todas. No mucho después, las puertas principales se abrieron y Gavin entró. Para mi sorpresa, Julia lo siguió de cerca, él, aferrándose tímidamente a su espalda como un niño asustado. Su rostro mostraba esa misma expresión lastimera que siempre usaba. También, mis padres, que acababan de suavizaron su postura después de que el SR y la SRA Porter llegaran antes para ofrecer sus disculpas. Al instante, el ambiente se volvió sombrío de nuevo, la tensión en la habitación se espesó. Gavin todavía tuvo el descaro de traerla aquí a nuestra casa, imbécil sin remedio. El señor Porter se abalanzó y sin mediar palabra le dio una fuerte bofetada a Gavin. Tu ingrato hijo, ¿cómo te atreves a traer a esta mujer aquí? El sonido resonó en la habitación, la mejilla de Gavin se sonrojó al instante,
permaneció paralizado, claramente sorprendido de que su padre lo golpeara frente a todos. Papá, por favor déjame explicar que, gritó el señor Porter, dándole otra bofetada la otra mejilla. Has avergonzado a toda la familia Porter. Gavin, humillado, frente a Julia, parecía listo para discutir, pero antes de que pudiera hablar, el señor Porter lo golpeó con fuerza. Para sorpresa de todos, Julia se interpuso frente a Gavin, recibiendo el golpe por él. Ella gritó de dolor y cayó al suelo, agarrando su pierna con un rostro pálido, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. La señora Porter, observando la actuación de Julia, temblaba de rabia. Tú, descarada, incluso ahora, sigues fingiendo ser la víctima. Se abalanzó hacia adelante, lista para golpear a Julia ella misma, pero Gavin rápidamente la protegió con sus brazos. Observé toda la escena desarrollarse, como un drama perfectamente escenificado. No pude evitar reírme, y luego aplaudí suavemente. ¡Qué conmovedor amor! Una historia, dije con una sonrisa. Gavin se volvió, para fulminarme con la mirada, su rostro contraído por la ira. Ruby, mujer venenosa, deja de intentar difamarme a mí y a Julia. No hubo nada inapropiado entre nosotros. Nuestra relación es limpia. Él abrazó a Julia, con fuerza, protegiéndola. Solo estoy haciendo esto para expiar lo cruel que fuiste antes. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, mi padre se puso de pie de un salto, con el rostro ardiendo de furia. Mi hija, cruel, otro bofetón del señor Porter. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Gavin. Cierra la boca, una palabra más y te romperé las piernas. Entonces, el señor Porter se volvió hacia mí, su expresión se suavizó, su voz bajando a un tono más suave. Ruby, nosotros haremos esto bien. Te prometo una solución adecuada. Me levanté de mi asiento, mirando alrededor de la habitación antes de dejar. Mi mirada se posa en Gavin, ya que ambas familias están aquí hoy, y todos han visto las decisiones que Gavin ha tomado. No hay razón para continuar con esto. Matrimonio. Saqué los papeles del divorcio, que había preparado con anticipación. El acuerdo ya está firmado por mi parte. La propiedad se divide según los términos prenupciales. En ese momento, la expresión de Julia cambió por completo. La mirada de dolor desapareció, reemplazada por un destello de triunfo en sus ojos. Hace un momento, estaba sollozando en el suelo, y ahora parecía perfectamente bien. Gavin, de repente soltó su mano y avanzó hacia mí, con incredulidad escrita en todo su rostro. Ruby, no puedes divorciarte de mí. ¿Y por qué no? Pregunté, arqueando una ceja. Estás abrazando a otra mujer, justo frente a mí, y ahora tú. Di que no podemos divorciarnos. Te lo dije, insistió. Julia y yo solo somos colegas. No hay nada más entre nosotros. Gavin, dije con calma. No me importa cuál sea la verdad entre tú y Julia. Todo lo que sé es que tomaste tu decisión y no fui yo. No hay ninguna razón para que continuemos. Lo miré, mirándote directamente a los ojos y hablando lentamente, claramente. Gavin, ¿recuerdas cuando nos casamos por primera vez? Te dije algo muy claramente. Odio cuando la gente toca mis cosas y cruzas esa línea una y otra vez. Te di tantas oportunidades, cuantas realmente apreciaste. Cuando algo está sucio, tú, tíralo. Las personas no son diferentes. Yo mantuve su mirada sin pestañear. Gavin, ya no te quiero más. Su rostro se puso pálido. Tomé los papeles del divorcio y se los tendió. Los bienes están divididos de manera justa como acordamos antes del matrimonio. Gavin no los tomó. Ruby dijo, con la voz tensa por desesperación, no firmaré. Estás actuando solo por ira en este momento. En ese momento, mi padre se levantó y se dirigió a ellos con calma. Sr. Porter, si ambas partes pueden proceder con un divorcio pacífico, aún podemos discutir futuras colaboraciones, pero si no, entonces todas las negociaciones quedan fuera de la mesa. El grupo Porter ya estaba luchando por mantenerse a flote. Si esta asociación se desmoronaba, las pérdidas serían catastróficas. El señor Porter Sr. permaneció en silencio por pocos 10 segundos. Luego, con un ceño fruncido, él lanzó una mirada penetrante a Gavin. Fírmalo, bajo la presión de sus padres. Gavin finalmente tomó el bolígrafo y firmó los papeles de divorcio. Así de simple. Gavin y yo estábamos oficialmente divorciados.
Julia se mantenía a un lado, apenas disimulando la satisfacción burlona en sus ojos. Nuestras miradas, su mirada, y esbozó una leve sonrisa. Felicidades, Julia, obtuviste exactamente lo que querías. Esa única frase fue como encender un fósforo en una habitación llena de gasolina. ¡Qué muchacha sinvergüenza! Señora Porter, estalló de repente. Su voz se elevó hasta convertirse en un chillido. Agarró a Julia por el pelo, sus manos temblaban de furia. Todo esto es culpa tuya. Le hice señas al mayordomo cercano. Sácalos de aquí. En ese momento, nuestra ama de llaves entró a la habitación sosteniendo un humeante tazón. Sus manos. Señorita Ruby, su tónico de hierbas está listo. Debería tomarlo mientras sigue caliente. Todos los de la familia Porter se quedaron helados. Ruby, estás embarazada. La voz de Gavin se quebró, apenas audible, reconocible. Tomé el tazón, lo bebí de un solo trago. Luego se volvió para mirar. El mes pasado, dije en voz baja, el día que me golpeaste en el hospital. Yo había ido a contarte esta feliz noticia, pero ni siquiera me dejaste terminar la oración. Los labios de Gavin temblaron. Él no pudo encontrar palabras. Desde ese día en adelante. Continué, con voz firme. Tú perdiste el derecho de ser el padre de este niño, para siempre. El rostro de mi padre se ensombreció en el momento en que escuchó esas palabras. ¿Qué dijiste? Te golpeó. Antes de que nadie pudiera reaccionar, cruzó la habitación en tres, dio grandes zancadas y lanzó un puñetazo directamente en el rostro de Gavin. Gavin tambaleó hacia atrás, con sangre goteando de la comisura de su boca. No se defendió. Tú, animal, rugió mi padre, golpeaste a mi hija mientras llevaba a tu hijo. Gavin permaneció allí aturdido, ensangrentado y quebrado. Sus ojos permanecieron fijos en mí, lleno de dolor y arrepentimiento. Ruby, él susurró mi nombre, su voz suplicante. Solo dame una oportunidad más, por favor, solo una oportunidad. Pregunté fríamente. Una sonrisa amarga rozó mis labios. Le di más de una oportunidad. Gavin, ¿recuerdas? Gavin cayó de rodillas, su espíritu finalmente quebrándose. Envíalos afuera. Le ordené al mayordomo, sin vacilar. El mayordomo se giró y hizo señas a los porteros para que se fueran. El señor Porter llevó a su devastado hijo, levantándose del suelo. La señora Porter arrastró a Julia hacia la puerta, aún agarrándole el cabello con furia. El grupo Porter finalmente sobrevivió a la amenaza de quiebra, pero el daño del divorcio fue irreversible. En solo unas semanas, las acciones de la compañía cayeron en casi un 40%. Varios socios clave se retiró de proyectos en curso y más de una docena de grandes inversores se retiraron por completo. Gavin ya no era el poderoso y decidido director ejecutivo que alguna vez había sido. Pasaba sus días encerrado dentro de la villa, rodeado de botellas vacías. El alcohol se convirtió en su único escape, y solo estaba sobrio por breves momentos. Julia se negó a renunciar al puesto por el que había luchado tanto. Todos los días se presentaba en la villa decidida a cuidar de Gavin, limpiaba la casa, preparaba remedios para la resaca, y cuando se desmayaba por beber, ella le limpiaba suavemente el rostro y las manos. Señor Porter, dijo en voz baja, extendiendo un vaso de agua, por favor, bebe algo. Gavin levantó sus ojos inyectados de sangre, su mirada se enfocó por un breve instante, luego volvió a perderse en la nada. Confusión. Sier, eres tú, has vuelto. Levantó una mano temblorosa y acarició suavemente la mejilla de Julia. Julia permaneció inmóvil. Era la 17ª vez, 17 veces que Gavin la había confundido con la mujer que ya no estaba. Aquella que había sido su todo en otro tiempo. No soy Cierre, dijo suavemente. Intentando, afirmó su voz, soy Julia. Julia. Ella apretó con fuerza el dolor en su pecho, recordándole suavemente quién era en realidad, pero Gavin actuó como si no lo hubiera. No la escuchó en absoluto. Estaba sentado hablando monótonamente con alguien que ni siquiera estaba allí. Señor, ahora que ha vuelto, por favor no se vaya otra vez. Eso es, basta. Julia de repente gritó. El vaso de agua en su mano se estrelló contra el suelo, haciéndose añicos. El estruendo retumbó en la habitación. Gavin parpadeó con sorpresa, sobresaltado por el sonido. Sus ojos se volvieron hacia ella, confundidos. Yo realmente soy tan tonto, susurró Julia, su voz temblorosa. ¿Cómo pude caer en amar a alguien como tú?
un hombre que solo puede verme como alguien más. Su pecho se agitó mientras dejaba que las palabras salieran a borbotones, cada frase cargada de dolor. Te mereces esto, todo, no tienes a nadie más a quien culpar que a ti misma. Su rencor reprimido durante tanto tiempo estalló como una presa, rompiéndose. La amargura y los celos que había ocultado por tanto tiempo ya no podían contenerse. Tú tenías una esposa y no la apreciaste. Ahora, mírate, te quedaste sin nada y aún, aferrándote al recuerdo de tu llamada mujer perfecta. Los ojos de Gavin se volvieron agudo, la neblina del alcohol disipándose en un instante. Por primera vez en días, estaba completamente sobrio. Julia, dijo, fríamente, no tienes permiso para hablar, pensar en ella de esa manera. Vete. Sal ahora. Julia se rió, un sonido hueco y cortante. ¿Todavía la defiendes, Gavin? ¿Acaso sabes siquiera que no está muerta? Su cuerpo se tensó. ¿Qué estás diciendo? ¿Me escuchaste? Julia espetó. Ella está viva. Fingió su muerte después de robar 50 millones a tus padres. Ese fue su último acto de amor. Incluso dejó una nota pidiéndote que apoyaras la empresa de su inútil novio. Ese era tu gran amor. Su voz se elevó hasta frenesí. Toda la rabia y la humillación hirviendo, sin previo aviso. Gavin se abalanzó sobre ella, su mano cerrándose alrededor de su garganta, empujándola con fuerza contra pared. Cállate, jadeó, forcejeando, su rostro palideciendo. Un momento después, él la soltó. Julia se desplomó en el suelo, tosiendo y jadeando por aire. ¿Cómo crees que supe todas esas pequeños detalles entre tú y ella? Ella preguntó con voz ronca. Era ella, vino a mí, ella dijo que ayudaras a su novio no fue suficiente. Quería más, así que, ella, me ayudó a tomar tu confianza, tus recursos, todo. El rostro de Gavin se volvió pálido. Como un fantasma, retrocedió, tambaleándose un paso, temblando. No, sí, ella no, nunca, ella nunca lo haría. Los labios de Julia se curvaron en una sonrisa amarga. ¿Por qué no llamas a tus padres y les preguntas, tú mismo? Pregúntales si le dieron así 50 millones. Gavin marcó el número con manos temblorosas. La llamada fue breve, pero el silencio al otro lado, la vacilación, fue suficiente para decirle todo lo que necesitaba saber. Cuando su padre finalmente habló, las palabras fueron débiles, sin convicción y demasiado tarde. Gavin se desplomó en el suelo, dejando caer el teléfono de sus dedos. Yo por culpa de ti, vosotras dos mujeres venenosas, le hice daño a Ruby, murmuró quebrado, su voz ya ni siquiera reconocible. Julia miró hacia abajo a él, y luego estalló en risas. Gavin, dijo ella, con voz cargada de burla, no culpes a nadie más, fuiste tú quien alejó a la mujer que te amaba lo más. Gavin levantó repentinamente la mirada. Su rostro se contorsionó de rabia. Vete, rugió, y nunca más dejes que te vuelva a ver. Cuando Gavin regresó a la empresa, él inmediatamente convocó una emergencia reunión de directorio. Sin dudarlo, él cortó lazos con varios socios problemáticos. 3 días después, el otrora celebró Jiaun Technologies declaró bancarrota. Su fundador, Jaun Huang, fue detenido por las autoridades bajo sospecha de fraude financiero. Fraude. Esa empresa había sido fundada porque el novio de Saie, y todo el tiempo había sido Gavin quien la había estado apoyando en silencio, entre bastidores, casi al mismo tiempo. Julia recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Sé que fuiste tú quien me traicionó. Al caer la noche, Julia apresuró el paso de camino a casa. Ella no dejaba de mirar por encima del hombro. Atormentada por la sensación de que alguien la seguía, giró hacia un callejón estrecho, intentando tomar un atajo. Lo siguiente, por la mañana, la portada del periódico local reportaba noticias escalofriantes. 2 cuerpos de mujeres fueron encontrados en un callejón oscuro. La policía sospechaba que se habían matado mutuamente durante una violenta lucha. Gavin miró el papel en silencio, sus ojos posándose sobre los nombres de los fallecidos. El tiempo pasó rápidamente. Mi hija, Kate West, tenía casi 1 año de edad. Su carita redonda era absolutamente adorable. Tenía mis ojos y la nariz de Gavin. Cada vez que la miraba durmiendo plácidamente, no pude evitar besar sus suaves mejillas. Decidimos llamarla Peyton, con la esperanza de que creciera segura, alegre y libre de preocupaciones. Mamá, Peyton aprendió una palabra nueva hoy, dije emocionada.
sosteniendo a mi hija en mis brazos mientras mi madre regresaba del jardín. Sonriendo, mi madre dejó unas tijeras de jardinería y extendió la mano para Peyton. Su rostro se iluminó de orgullo. Nuestra pequeña Peyton es tan inteligente. Vamos ahora, di abuela. La abuela de Peyton dijo, en su dulce y suave voz, haciendo que mi madre se riera de alegría. Desde que se jubilaron, mis padres me habían entregado el negocio familiar. La mayor alegría de cada día era pasar tiempo con su nieta. Gavin vino muchas veces durante esos meses, incluso arrodillándose y rogándome que lo aceptara volver, pero me negué cada vez. Algunas heridas dejan cicatrices demasiado profundas para que las disculpas puedan sanar. Ruby, dijo mi padre, una tarde, el señor Porter llamó de nuevo, meneé la cabeza con calma. Papá, la norma se mantiene hasta que Peyton cumpla 3 años, no se les permite visitar. 3 años pasaron. Rápidamente, Peyton se convirtió en una niña brillante y llena de vida. Era terca y de voluntad fuerte, igual que yo. Cuando finalmente conoció a los padres de Gavin por primera vez, los saludó dulcemente. Abuelo, abuela. Los ancianos estaban tan conmovidos que no pudieron contener sus lágrimas. Gavin se quedó cerca, con los ojos llenos de esperanza. Peyton, soy tu papá, dijo suavemente. Peyton inclinó su cabeza, estudiándolo con sus grandes y curiosos ojos. Mamá dijo que cuando alguien hace algo malo, tiene que enfrentar las consecuencias. Ella dijo, ¿en serio? Le hiciste triste a mamá, así que no puedo llamarte papá. El cuarto quedó en silencio. Gavin se arrodilló para ponerse a su altura. Papá sabe, se equivocó, dijo suavemente. Papá lo lamenta más que nada. El arrepentimiento no lo arregla, respondió Peyton, con una voz inocente pero firme. Mamá dijo una vez, algo sucede, no puedes deshacerlo. No hay medicina para el arrepentimiento. Gavin me miró, con los ojos llenos de tristeza y remordimiento. Le devolví una leve sonrisa, pero no dijo nada. Hubo un tiempo en el que podría haber tenido una familia perfecta, pero destrozó esa oportunidad con sus propias manos. Ahora yo tenía una carrera próspera, padres amorosos, y la hija más preciada que alguien podría desear. Mi vida era plena y hermosa. Nadie es esencial para la felicidad de otro. Gavin ahora venía todos los días a ver a Peyton, y cada vez que se iba, se quedaba parado en el jardín por un largo momento, observándonos en silencio a través de la sala ventana de la habitación. Sabía lo que él estaba pensando. Si tan solo pudiera retroceder el tiempo, habría tomado una decisión diferente. Pero la vida no nos da una segunda oportunidad. Todos debemos vivir con las decisiones que tomamos, y en cuanto a mí, ya no necesitaba sus disculpas, ya no necesitaba la culpa de nadie. Gracias por viendo la historia de hoy. Si te gustó este video, por favor dale un me gusta, y compártelo con tus amigos. Nos encantaría escuchar tus opiniones en los comentarios a continuación, así que, no dudes en compartir tus opiniones y no olvides el suscríbete a nuestro canal para más grandes historias. Nos vemos en el próximo video.